Buenas noches, soy Ana Guzmán y el día de hoy les vamos a hablar sobre los tráfico de terrenos. La pregunta que yo voy a responder va a ser, ¿cómo funciona el tráfico de terrenos en el Perú y cuáles son sus verdaderas consecuencias sociales, económicas y ambientales? Hoy voy a explicarles de una manera clara y detallada cómo funciona el tráfico de terrenos en el Perú y por qué es un problema tan grave para nuestro país. Para entender este fenómeno es necesario verlo como una actividad organizada, planificada y altamente lucrativa que involucra desde pequeños invasores hasta mafias que mueven millones de soles, afectando familias, ecosistemas, gobiernos locales y la seguridad ciudadana. En primer lugar, el tráfico de terrenos se basa en la ocupación ilegal de áreas que no les pertenecen a los invasores. Estas zonas pueden ser propiedad del Estado, de comunidades campesinas, de particulares o incluso terrenos protegidos por su valor ecológico. Esta primera etapa suele involucrar a grupos organizados que identifican terrenos libres, es decir, lugares donde no hay vigilancia constante, donde no hay cercos o donde los papeles legales están desordenados. Una de las características más importantes es que los traficantes buscan espacios estratégicos, como zonas cerca de nuevas vías, áreas donde se proyectan obras grandes o terrenos dentro de distritos que están creciendo. De esa manera, convierten un espacio ilegal en un negocio rentable. Luego viene el proceso de invasión, que no es improvisado. Muchas veces se organiza de madrugada o de noche, movilizando decenas o cientos de personas. Los traficantes marcan lotes con cal, palos, esteras o cuerdas y de inmediato levantan casas precarias para demostrar posesión. Eso sucede tan rápido que cuando las autoridades llegan, ya hay familias dentro, incluso niños o personas vulnerables, que los traficantes usan como escudo humano para evitar desalojo. Hay casos donde incluso llevan a falsos representantes de comunidades para fingir permisos o autorizaciones. A partir de ese momento comienza la segunda fase, la consolidación de la invasión. Aquí el negocio se vuelve más claro. Los traficantes comienzan a cobrar por lotes, por las inscripciones en supuestas asociaciones de vivienda, por la instalación de agua informal o conexiones eléctricas ilegales, y hasta por la seguridad de la zona. En algunos lugares, cada familia paga cuotas mensuales que no están legalizadas, pero que deben hacerlo para mantenerse en el terreno. Es decir, crean un sistema de pagos que convierte a las familias en víctimas económicas y al mismo tiempo en justificadores involucrados en la ocupación. Otro punto importante es el uso de la violencia. Las mafias del tráfico de terrenos no operan como organizaciones pequeñas. Muchas cuentan con vigilancia armada, extorsionadores, falsificadores de documentos e incluso contactos en municipalidades o en notarías que valían papeles fraudulentos. Esto explica por qué, a pesar de las denuncias, los desalojos tardan meses o años y muchas veces terminan con enfrentamientos entre la policía y los invasores. Ahora es fundamental entender que el tráfico de terrenos provoca consecuencias muy profundas. En primer lugar, afecta a miles de familias que compran lotes pensando que algún día tendrán un título de propiedad. Sin embargo, en muchos casos estos terrenos están en zonas de riesgo, laderas inestables, cauces de ríos secos, áreas de alto riesgo sísmico o espacios contaminados. Eso significa que además de perder dinero, estas familias ponen en riesgo su vida y la de sus hijos. Hay incontables casos donde después de años viviendo en un asentamiento, una sola lluvia intensa causa deslizamiento que dejan muertos y viviendas destruidas. La segunda consecuencia es ambiental. Muchas de estas invasiones ocurren en zonas protegidas como lomas costeras, humedales, reservas ecológicas o cerros en flora y fauna endémica. Cuando las mafias ingresan, lo primero que hacen es destruir todo con retroexcavadoras, arrasan árboles, nivelan cerros, rellenan humedales y afectan ecosistemas que tardan años en recuperarse. Además, al no tener sistemas adecuados de agua y desagüe,
Estas zonas se convierten en focos de contaminación que afectan ríos, quebradas y áreas agrícolas. La tercera consecuencia es económica. El Estado peruano pierde millones de soles cada año en desalojos, juicios, reconstrucciones de caminos invadidos y recuperación de áreas protegidas. Además, cuando una zona es invadida, se frena cualquier proyecto público o privado que estaba planificado para esa área. Por ejemplo, hay carreteras, colegios y hospitales que nunca se construyen porque el terreno fue tomado ilegalmente y está en conflicto judicial. Eso significa que los ciudadanos pierden oportunidades de desarrollo y mejor calidad de vida. También existe una consecuencia política. El tráfico de terrenos ha permitido que ciertas autoridades corruptas ganen poder apoyando invasiones a cambio de votos. Algunas municipalidades, en lugar de desalojar, terminan otorgando constancia o recibos de pago que dan la falsa impresión de legalidad. Eso refuerza el círculo vicioso. La gente cree que su lote está legalizado y los traficantes se fortalecen políticamente. Finalmente, debemos entender que el tráfico de terrenos no es simplemente un acto de necesidad. Muchos peruanos que buscan viviendas dignas son víctimas, sí, pero el verdadero problema es la existencia de organizaciones criminales que convierten esa necesidad en un negocio multimillonario. Estas mafias obtienen ganancias enormes sin pagar impuestos y aprovechándose de personas vulnerables que desean un hogar pero no encuentran alternativas accesibles. En conclusión, el tráfico de terrenos es una amenaza compleja para la seguridad, la economía, el medio ambiental y la planificación del país. No se trata solo de invasiones, sino de una red criminal que opera desde la selección del terreno hasta la venta ilegal del mismo. Sus efectos pueden durar décadas, generando ciudades desordenadas, familias en riesgo permanente, destrucción ambiental y oportunidades perdidas para el desarrollo del Perú. Combatir este problema requiere una combinación de fiscalización real, políticas de vivienda accesible, fortalecimiento institucional y sobre todo la comprensión de que el tráfico de terrenos no es un problema aislado, es un síntoma de desigualdad, corrupción y falta de control territorial. Bueno, ahora vamos a ir con cuáles son las principales causas y las graves consecuencias entrelazadas del persistente problema del tráfico vehicular y la invasión de terrenos en Lima metropolitana, y qué estrategias se han planteado para mitigar esta compleja crisis urbana. La persistente crisis urbana de Lima se articula en torno a dos problemas críticos entrelazados: el caos vehicular y la expansión informal, principalmente mediante la invasión de terrenos que actúan conjuntamente para mirar la calidad de vida y el desarrollo sostenible de la megaciudad. Las causas del tráfico se centran en la desmedida explosión del parque automotor, que supera los 2 millones de vehículos. En una capital con una infraestructura vial obsoleta y la deficiencia crónica del sistema de transporte público, caracterizada por su desorganización, la falta de integración modal, que es el metro, metropolitana y corredores, y una alta dependencia de microbuses y combis informales, lo que resulta en una dramática pérdida económica de miles de millones de soles anuales, debido al tiempo productivo desperdiciado por los ciudadanos. Además de un grave impacto en la salud pública por la creciente contaminación del aire y acústica. Por su parte, la invasión de terrenos es impulsada por la necesidad estructural de vivienda, ante la ausencia de una oferta formal asequible. Un caldo de cultivo explotado por redes de traficantes de terrenos que lucran con la vulnerabilidad de las familias de bajos ingresos y la débil planificación urbana del Estado, resultando en asentamientos de zonas de alto riesgo, que son las laderas de cerros o cauces de ríos, lo que aumenta la vulnerabilidad ante desastres naturales y dificulta la provisión segura y eficiente de servicios básicos como agua y desagüe. Para mitigar esa compleja situación, las estrategias deben ser integrales y de largo aliento. Respecto al tráfico, la solución pasa por priorizar la inversión y combinación de las líneas del metro,
asegurar la interoperabilidad de los sistemas masivos existentes y desincentivar el uso del vehículo particular mediante la promoción de una movilidad sostenible y la descentralización de los pueblos de empleo para acortar la distancia de viaje. En cuanto a la invasión de terrenos, es imperativo implementar un plan metropolitano del desarrollo urbano que reserve suelo para la vivienda social de forma asequible, aplicar la ley con firmeza contra el tráfico de tierras y regularizar la tenencia solo en zonas seguras, buscando una reorganización espacial de la ciudad que integre a los ciudadanos de manera equitativa y planificada. Gracias. Ahora si nos enfocamos en la invasión de terrenos, una pregunta muy frecuente es por qué las familias invaden terrenos. En el Perú, muchas familias invaden principalmente porque no pueden acceder a una vivienda formal y debido a los altos costos de alquileres y lotes legales se ven obligadas a buscar alternativas informales. Además, el déficit habitacional creciente hace que miles de personas no encuentren opciones disponibles dentro del mercado regular. Por otro lado, en diversas regiones las invasiones están vinculadas al tráfico de terrenos, ya que grupos organizados aprovechan la necesidad de vivienda y proceden a lotizar áreas estatales o privadas para venderlas sin garantías legales. Como resultado, numerosas familias compran estos espacios convencidas de que luego podrán regularizarlos. Asimismo, este fenómeno se mantiene hace décadas en ciudades como Lima, Piura o Loreto, donde la población migrante ha aumentado significativamente. Por consiguiente, la demanda urbana supera la capacidad del Estado para ofrecer vivienda económica. A pesar de ello, las zonas invadidas suelen carecer de agua, desagüe, electricidad y servicios básicos. No obstante, para muchas familias representan la única posibilidad inmediata de tener un lugar propio donde vivir. De esta manera, la expansión informal continúa extendiéndose y generando nuevos asentamientos humanos. Finalmente, este proceso revela problemas estructurales, pues la falta de planificación urbana, la débil fiscalización y la desigualdad económica contribuyen a que la invasión de terrenos siga siendo uno de los mayores retos sociales y territoriales del país. Además, la falta de programas sostenidos de vivienda social limita aún más las posibilidades de acceder a un lugar digno. Muchos proyectos públicos no llegan a ejecutarse o se centran en zonas urbanas centrales, dejando de lado a comunidades periféricas. Esta ausencia de alternativas formales impulsa a que más familias consideren las invasiones como su única opción. Asimismo, en varias provincias el crecimiento poblacional supera la velocidad con la que se habilitan nuevos servicios urbanos. La escasez del suelo asequible también favorece la expansión hacia áreas de riesgo, como laderas o quebradas, donde la seguridad es mínima. En estos espacios, los desastres naturales suelen afectar con mayor intensidad a los asentamientos informales. Frente a ello, diversas organizaciones sociales han pedido una mayor presencia del Estado para prevenir ocupaciones irregulares. Aún así, las intervenciones suelen ser tardías o insuficientes. Por ello, se requiere una estrategia integral que conviene acceso a vivienda económica, mejor fiscalización y planificación urbana a largo plazo. Al analizar este problema, comprendemos cómo diversos factores sociales, económicos y urbanos se relacionan entre sí. Reflexionamos sobre la forma en que la falta de oportunidades formales empuja a muchas familias a buscar soluciones informales. También reconocemos la importancia de pensar críticamente sobre las consecuencias a largo plazo de estas decisiones. Además, entendemos que la planificación urbana es un proceso complejo que requiere de coordinación y visión estatal. Finalmente, este ejercicio nos permite valorar la necesidad de propuestas integrales para enfrentar el déficit habitacional en el país. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia legal entre una invasión y el tráfico de terrenos? El fenómeno de la ocupación ilegal de bienes inmuebles en el Perú, particularmente en las zonas periurbanas de Lima, se manifiesta a través de dos realidades criminales que, aunque relacionadas, poseen diferencias fundamentales en su configuración legal.
Motivación y gravedad. La invasión simple y el tráfico organizado de terrenos, ambas culminan en el despojo del legítimo propietario, pero distinguirlas no es un mero ejercicio teórico, sino el pilar estratégico para la tipificación penal, la determinación de la competencia fiscal y la contundencia de la respuesta estatal. Diferencias clave y consecuencias legales. Bueno, aquí la diferencia esencial entre estos dos actos radica en la estructura, la motivación y el alcance. La invasión simple, que es el delito de usurpación. La invasión de terreno es, en su excepción más básica, se enmarca en el delito de usurpación tipificado en el artículo 202 del Código Penal. Este delito se configura por la acción de despojar a un tercero, total o parcialmente, de la posesión o tenencia de un inmueble utilizando medios como la violencia, la amenaza, el engaño o el abuso de confianza. La motivación principal de esta figura, a menudo impulsada por la necesidad habitacional o el afán individual de apropiación, es la consolidación fáctica de la posesión. El caso es generalmente manejado por la Fiscalía Penal Ordinaria y la pena asociada es menor, situándose entre 2 y 5 años de prisión. La acción legal del propietario afectado se encuentra en probar el despojo y lograr la recuperación de la posesión. En el punto 2 tenemos el tráfico de terrenos, que es la criminalidad organizada y la usurpación agravada. El tráfico de terrenos es una sofisticada estructura delictiva que trasciende la simple ocupación. Es una empresa criminal cuyo fin último no es la posesión para su uso propio, sino el lucro económico masivo y continuo a través de la venta fraudulenta y sistemática de los lotes usurpados. Esta actividad se tipifica no solo como usurpación, está en el artículo 204 del CP, sino que además se investiga bajo la Ley contra el Crimen Organizado, que es la ley número 30.077, perdón. Los elementos que demuestran esta grabación son clave, como la organización y roles. En esta existe una estructura jerárquica con división de roles, grupos de choque para la invasión, abogados y notarios, que algunas veces son corruptos, porque falsifican los documentos, y vendedores para la comercialización fraudulenta. En otro punto tenemos al ataque de la fe pública. Es el modus operandi incluye la manipulación o falsificación de títulos de la propiedad, constancia de posición o planos para simular una legalidad inexistente ante los compradores. Y como último punto tenemos la pena elevada y competencia especializada. En esta, las penas son significativamente mayores, oscilando entre 5 y 12 años de prisión. Y la investigación recae en la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado, la FECOR. Esta competencia permite el uso de herramientas de investigación complejas, que son necesarias para desmantelar la estructura y sus ganancias ilícitas, y no solo castigar a los ocupantes. En conclusión, la distinción entre la invasión simple y el tráfico de terrenos es, en esencia, la diferencia entre un delito común y el crimen organizado. La invasión es un ataque a la posesión física de un bien, motivada por diversos factores, incluida la necesidad. El tráfico de terrenos, en cambio, es un ataque sistémico a la seguridad jurídica y la fe pública, perpetrando con un fin exclusivamente lucrativo. La identificación correcta de este último fenómeno permite al Estado peruano activar la ley contra el crimen organizado, aplicando penas más severas y utilizando recursos de alta complejidad investigativa. Solo mediante la focalización en la estructura criminal y financiera del tráfico se puede proteger eficazmente el derecho de la propiedad y frenar la expansión urbana, informal y violenta en Lima. Muchas gracias. Bueno, ahora seguimos con el impacto ambiental de las invasiones. Cuando se invaden cerros, lomas o áreas naturales cercanas a Lima, se destruye vegetación frágil, lomas de Amancaes, aumenta la erosión y se pierde hábitat de plantas y animales, y sube el riesgo de deslizamientos e incendios por la quema o tala. Esto afecta la captación de neblina y el equilibrio del suelo. También, cuando se invade terrenos, especialmente lomas costeras, áreas naturales, zonas agrícolas o reservas, el entorno sufre graves daños ambientales. Como consecuencias ambientales principales tenemos, como número 1, la deforestación y pérdida de biodiversidad, donde para abrir espacios
se talan árboles, arbustos y vegetación local, y especies de flora y fauna. Pierden su hábitat, algunas quedan en riesgo. Como punto número 2, destrucción de ecosistemas frágiles. Las lomas costeras y zonas de protección ecológica son muy vulnerables y la urbanización informal altera el suelo, la humedad y el ciclo natural. Como punto número 3, la contaminación del suelo y agua. Sin servicios básicos, los desechos se acumulan al aire libre. Se filtran contaminantes a ríos, quebradas y napa freática. Como punto número 4, aumento del riesgo de desastres naturales, donde muchas invasiones están en laderas, quebradas o zonas sísmicas, y la deforestación facilita deslizamientos y derrumbes durante lluvias. Y como punto número 5, reducción de áreas verdes y zonas agrícolas. Se pierde espacio para cultivos, afectan la soberanía alimentaria y Lima tiene pocas áreas naturales y esto las reduce aún más. Ahora, ¿por qué es un problema para el futuro de Lima? La ciudad crece sin planificación, colapso de servicios y transporte, menos áreas verdes, peor calidad del aire y mayor temperatura urbana, pérdida de ecosistemas, menos recuperación natural y más desertificación. Se hace más difícil garantizar viviendas aseguradas y sostenibles. También, las invasiones de terrenos generan ocupaciones informales en zonas no aptas para viviendas. Este proceso altera el ambiente porque transforma espacios naturales en áreas urbanas improvisadas. Tenemos la pérdida de la biodiversidad. Cuando se invade un área natural, se destruye la vegetación existente para construir. Esto afecta a plantas, insectos, aves y mamíferos que dependían de ese lugar. Un ejemplo, las lomas costeras de Lima albergan especies únicas que solo crecen con la neblina. Al invadirlas, desaparecen plantas y animales que no pueden vivir en otro ecosistema. Además, la desertificación y degradación del suelo. Sin plantas, el suelo queda expuesto al aire y al viento. Se vuelve más seco, pierde nutrientes y se convierte en tierra estéril, difícil de recuperar. Entre efectos tenemos menor captación de agua de lluvia, disminución de la fertilidad del suelo y mayor generación de polvo y material particulado. Continuamente, la contaminación del agua y del subsuelo. Las zonas invadidas raras veces tienen alcantarillado o recolección formal de basura, por lo que los desechos terminan en suelos y quebradas. Esto provoca filtraciones que contaminan napas subterráneas, ríos o humedales cercanos con residuos y químicos y las enfermedades por aguas servidas. También quema de pastizales y tala indiscriminada. Para despejar terrenos se queman áreas verdes o se talan árboles. Esto libera el CO2, destruye humedales y aumenta la temperatura local. Consecuencias: disminución del oxígeno disponible, mayor contaminación del aire y microclimas alterados, zonas más calientes y secas. Además, la mayor vulnerabilidad a desastres naturales. Las invasiones frecuentemente se ubican en laderas, quebradas o suelos inestables. Al remover la vegetación que lo sostenía, se incrementa el riesgo de derrumbes y huaicos. Esto afecta tanto el ambiente como a las familias que viven allí. El incremento del efecto isla de calor. Al reemplazar la vegetación por cemento y calaminas, la zona retiene más calor. Las áreas verdes refrescan la ciudad, pero al desaparecer, los veranos son más intensos, aumenta el consumo de agua y energía, empeora la calidad de vida urbana. En resumen, las invasiones no solo generan problemas urbanos, sino que dañan ecosistemas enteros. Algunas pérdidas son recuperables, pero otras son irreversibles si continúan a gran escala. Muchas gracias. Siguiendo con quiénes están detrás de ese tráfico de terrenos. En el tráfico de terrenos en Lima está manejado principalmente por mafias organizadas que ocupan ilegalmente terrenos, los dividen y los venden sin documentos válidos. Estas organizaciones suelen
estar conectadas con intermediarios que falsifican papeles y funcionarios corruptos que facilitan registros irregulares en instituciones como municipalidades o la SUNAR. Además de la venta ilegal, muchas veces estas mafias utilizan extorsión, amenazas y violencias para controlar los territorios y mantener el pago de cuotas por parte de las familias. Este problema se concentra sobre todo en las zonas periféricas donde hay crecimiento urbano informal. En conclusión, el tráfico de terreno no es un problema aislado ni casual, sino un fenómeno criminal estructurado que mezcla delincuencia organizada, corrupción, es- estafa y falta de control urbano. Esto genera inseguridad, asentamientos informales y violencia, afectando principalmente a personas vulnerables. Mientras no se combata la corrupción y no exista planificación urbana sólida, el problema seguirá creciendo porque se alimenta de las necesidades de vivienda y la debilidad presencial del Estado en las zonas de expansión. Gracias. Bueno, esto fue todo del grupo 1 y espero que les haya gustado. Gracias por su atención. Hasta luego. Gracias, profe.